La educación es sin duda el tema más importante en el futuro de México, porque nuestros niños y jóvenes merecen una educación de calidad. El nuevo gobierno, que como sabemos iniciará el próximo 1 de diciembre, tiene previsto modificar la reforma educativa vigente. ¿Qué es exactamente lo que cambiará? La Ley de Servicio Profesional Docente, habrá una mayor capacitación a los maestros. Además, se centrará la fundación magisterial en el aprendizaje de los niños y no en la sanción de los docentes. Y se respetará, desde luego, la vida interna de los sindicatos. De todo ello hablaremos esta noche con Esteban Moctezuma Barragán, quien está designado como secretario de Educación Pública en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Hoy me da particular gusto recibir esta noche a un querido amigo desde hace muchos años, a un servidor público que conozco, que siempre ha estado en puestos claves, sirviendo a México desde distintas trincheras. Mi queridísimo Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, y muchas gracias por invitarme, Lolita, a tu programa. No, hombre, lo hago con enorme gusto. Esteban, he estado viendo una serie de entrevistas que te han estado realizando y me llama mucho la atención lo siguiente, cuando algunos compañeros periodistas hablan de la vida sindical como si la conocieran. Y ciertamente, en calidad de secretario de Educación, con el sindicato, con el CENTE y con la coordinadora, la CENTE, no es trabajo menor. Cuando te dicen cómo es posible negociar con el sindicato, porque así tiene que ser. Sin duda. Cuando me preguntan, bueno, pero ¿qué vas a hacer con los sindicatos? Pues pareciese que un secretario de Educación Pública fuese dueño de los sindicatos. Los sindicatos tienen una vida independiente, están protegidos por la ley, ¿no? Entonces, y además, Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a que la democratización sea, sea real. Entonces, en los sindicatos tiene que haber democracia interna y hay que respetar su vida interna. Lo que uno tiene que hacer es generar consensos, Lolita, generar consensos a través precisamente de la negociación. Y eso es una tarea permanente. O sea, no es de que llegues y digas tú, bueno, vamos a hacer tal y cual norma y nos vemos dentro de 6 años. No, es una tarea permanente porque también permanentemente está cambiando toda la relación laboral, académica, profesional con los maestros. Y lo mejor que puedes hacer es ganarte su respeto. Claro. ¿Y cómo te ganas el respeto de un sindicato? Siendo siempre veraz. Desde luego, Esteban, yo desde ahorita te reconozco la labor que tienes en las manos, porque sacarse el tigre en la rifa. Pues mira, sí es una secretaría muy compleja, pero al mismo tiempo es un reto en el que uno no está solo. Yo creo que hay que ver esto con humildad. Sin no duda. Es que llegues tú a reinar en el sistema nacional educativo. Llegas tú a coordinar un esfuerzo colectivo. Así es. Y yo estoy seguro que si logramos generar consensos entre las maestras, los maestros, los líderes sindicales, los padres de familia, los propios alumnos. Claro. Porque, por ejemplo, todo el tiempo se habla de los derechos de las personas y muy poco se habla de las obligaciones. Uno de los temas que ves ahorita con los maestros es que antes el maestro era una persona amplísimamente respetada. Sí. Y ahora llegan los muchachos, los niños, y les faltan el respeto con la menor a la menor provocación, sí. Entonces, tenemos que tener con los padres de familia precisamente un consenso en que los niños también tienen obligaciones y no solo derechos, en que los maestros también tienen obligaciones y no solo derechos, claro. En que vamos a tener entonces un marco en el cual todos debemos de poner nuestra parte. Y eso no lo logras a través de la coacción y de la violencia y de la sujeción y el autoritarismo.
una de las cosas que lastimó muchísimo a los maestros mexicanos fue precisamente, primero que hubo una campaña feroz en su contra. Una campaña que decía que el maestro estaba mal preparado, que era una persona que no cumplía sus responsabilidades, etc. Y cuando uno conoce el sector educativo mexicano y ve lo que hacen los maestros en el aula, se da cuenta que dan mucho más de lo que reciben. ¿Cómo no? Que son personas con vocación, que realmente les gusta su trabajo y que están dispuestos a mejorar, a estudiar, a trabajar. Entonces, lo que buscamos es precisamente que el sistema educativo a los maestros los prepare mejor todo el tiempo, haya mayor formación, mayor actualización, para que den mejor sus clases y para que coordinen mejor el aprendizaje de los niños. Acabas de tocar un punto verdaderamente coyuntural en todo esto, Esteban. Cuando tú y yo éramos niños, respetábamos a nuestros maestros. Cuando tú y yo éramos niños, respetábamos a los policías. Eso se llama civismo y se llama valores. Y eso es justamente lo que nos ha estado haciendo falta a gritos durante todas estas generaciones, Esteban. Así es. Y eso compete a la Secretaría de Educación. Compete y a los padres de familia también, desde luego. A las familias y obviamente a la Secretaría de Educación. Pero mira, antes había una especie de acuerdo implícito en la sociedad mexicana, sí, de que las familias formaban y la escuela informaba. Así es. ¿No? Sin embargo, la familia se volvió muy compleja. Antes la familia tradicional era papá, mamá e hijos. Y mamá en casa. Y la mamá en casa. Claro. ¿No? Con la modernidad, que la mamá... No estoy hablando mal del trabajo me queda clarísimo. Femenino, pero cuando empieza a trabajar la mujer, ¿sí? Ahí debió de haber dadose otro fenómeno, y es que el hombre debió de participar más en las tareas del hogar. Compensar de alguna manera. Compensar de alguna manera, sí. Pero no fue así. Entonces, cuando empieza a trabajar, quien sufre la ausencia de la madre son los niños. Exacto. Entonces, la escuela no ha suplido tampoco esa formación. Sigue en el rol de siempre. Sí, sí. Entonces, por eso hablo de los consensos, porque no se trata nada más de vamos a enseñar tal método o tal otro método para aprender matemáticas. Así es. Sino cuál es el rol verdadero de la escuela mexicana, cuál debe ser la pedagogía mexicana y cuál es el rol de las familias, porque no pueden tampoco decir, te entrego al niño en la escuela y tú fórmamelo, infórmamelo, por favor, lo quiero bien derechito y un buen muy ciudadano, bien formado, ¿no? Pero yo en mi casa lo dejo hacer todo, yo en mi casa no pongo límites, yo en mi casa no educo. Así es. ¿No? Ahora, ¿eso a qué nos lleva? A la necesidad de que la escuela ya no sea solamente para los niños, para las niñas y para los jóvenes, claro, sino que sea también para los padres. Desde luego. ¿No? Mira, en muchísimas partes del país, las personas estarían realmente contentas de poder ir a la escuela los fines de semana, de poder ir a la escuela en las tardes un rato, aprender algo. Hay muchos temas de psicología que te pueden ayudar a educar a tus hijos, sí, a entenderlos, a ver cuál es el perfil de las niñas, los niños determinado a la edad, ¿no? Sí, sí. Estos cambios que suceden en la vida, y entonces para entenderlos necesitas conocerlos. Sin duda. Mira, por ejemplo, cuando últimamente he estado muy interesado en estudiar el cerebro humano. Ok. Porque el cerebro humano determina la conducta del género, de las personas y muchas cosas más. Cuando tú ves el comportamiento hormonal del cerebro a lo largo de la vida, entiendes perfecto el mapa. Mira, de la edad. Como una radiografía. Como una radiografía, dices, ¿qué tal? Con razón mi mujer está así, pues ya como 50 años. Sí, bueno, ¿cómo te explico? Entonces, claro. Exacto, ¿no? Y lo que pasa en la adolescencia y en la juventud y todo. Entonces, esta información, que además es una información científica, no es chisme, ¿no? La debe de tener todo mundo. Entonces, la escuela debe de, en el buen sentido de la palabra, vulgarizar la información. Sí, sí. Para que todo el mundo la conozca y para que todo el mundo se vuelva pues mucho más generoso al para que tratar a los entiendan, demás, ¿no? para entender en a los bolitas demás. y palitos qué es lo que sucede. Exactamente, ¿no?
Entonces, mira, por ejemplo, clases de cómputo para los padres. Que sería buenísimo. Alguien me decía, porque nosotros en Plantel Azteca dábamos clases de cómputo para los padres. Alguien me decía, oye, pero es que la gente ya mayor, pues muchas veces no necesita la computadora. ¿Cómo no? ¿No? ¿Para qué dan clases de cómputo? Les decía yo, ¿sabes para qué? Para que sea la excusa para que platique con los hijos. Sí, claro. Porque cuando el papá se le atora, ahí el teclado y se voltea y dice, oye, hijo, ¿me vienes a ayudar? Porque aquí no entiendo cómo salir de este Yo le digo problema. a mi nieto que me ayude, ¿verdad? Pero entonces se da una relación ahí, ¿no? Claro. De colaboración y de conversación. De convivencia. Porque esos anuncios que de repente ves, ¿no? Es importante que hables con tus hijos. Pues muchos papás dicen, es que no sé cómo hablar con mis hijos. Sí. O sea, conozco la importancia de hablar con ellos, pero ¿cómo hablo con ellos? Entonces, todo este tipo de cosas son cosas que la sociedad debe de conocer, porque nos va a ayudar a ser una mejor sociedad. Sin duda. ¿No? Y luego también hay muchas cosas que la gente esconde. Por ejemplo, en el área rural, sobre todo la discapacidad de una persona, de un niño, muchas veces los padres de familia lo esconden sin tener la plena conciencia de que al revés, en una sociedad incluyente, lo que debemos de hacer es incluirlos precisamente para que se desarrollen. O sea, ¿te refieres a niños Down o niños con labio leporino o con circunstancias de ese tipo? O se corrigen, ¿no? El labio y paladar hendido, claro. por ejemplo, ¿no? Que un papá puede pensar que su hijo no tiene solución en cuanto a su apariencia, y es tan simple como llegar al lugar adecuado que debería ser la escuela para decir, ayúdenme a ver cómo resuelvo este problema de mi hijo. ¿Cómo lo pueden operar gratis? ¿Cómo lo pueden porque operar? Además ¿Quién lo sí puede hay, operar? Sí, claro sí que hay quien lo haga. Claro que hay quien lo haga, ¿no? Entonces, toda esa información debe de fluir en la sociedad para hacerla mejor. ¿Y cuál va a ser la forma de que esta información fluya? Que todas las escuelas estén conectadas y se puedan conectar por internet todas las escuelas. Entonces se puede dar un servicio muy, muy amplio de apoyo a todos los estudiantes y a los maestros, estén en el rincón del país en donde estén. Entonces, eso va a ser extraordinario. Eso va a ser una cuestión que Andrés Manuel López Obrador tiene en mente muy claro, se lo encargó al próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, al ingeniero Jiménez Espriu, para que tengamos conectividad lo antes posible. Las herramientas para poder hacer las cosas como y esas herramientas serían maravillosas. Entonces, tenemos que trabajar mucho en lo que son, digamos, los contenidos, los educativos, para que en el momento en que todas las escuelas estén conectadas, ya tengamos todo eso en red. Mi querido Esteban, nos quedaron muchos temas en el tintero. Muchas cosas de qué hablar y muchas cosas que explicarle a la ciudadanía, a los estudiantes, a los maestros, a los padres de familia, ante esta nueva realidad y esta nueva perspectiva que tenemos enfrente, que créeme, yo de todo corazón te deseo el mayor de los éxitos, porque de verdad, si a ti te va bien, nos va a ir bien a todos en este país. Una de las cosas verdaderamente coyunturales es la educación, Esteban. Así es. Y vaya, yo creo que no pudo haber escogido a nadie más capaz y más preparado como tú. Pues lo agradezco muchísimo, Lolita. Gracias a todo el auditorio. Y sí quiero decir que esta tarea no es tarea de una persona, ni de un día, ni de un equipo, ni de un gobierno. Es tarea de toda la sociedad mexicana. Y una de las cosas que dices, no es de un día. Esto quiere decir que nosotros llegaremos, trataremos y haremos las cosas bien, pero tenemos que dejar el rumbo bien cimentado para que continúe, porque la continuidad es básica en la educación. Tú nos dirás qué tenemos que hacer los padres de familia, mi querido Esteban. Pues juntos encontraremos la ruta, vas a ver. Ahí estaremos contigo. Gracias, Loli. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy bueno.